Hablemos de autómatas celulares. Este video conforma uno de los, digamos, tópicos selectos relacionados a la inteligencia artificial, que tiene como objetivo complementar algunos temas que no pueden ser vistos por su vastedad o porque simple y sencillamente no están contemplados dentro del programa de inteligencia artificial. Hablemos de los autómatas celulares. Para poder ejemplificar o para poder comprender completamente el concepto de un autómata celular, vamos a empezar con uno básico, o vamos a hacer un autómata del popular juego piedra, papel o tijeras. Así que tenemos un pequeño objetivo. Para esto vamos a combinar un par de conceptos que a lo mejor no lo tenemos tan presentes, pero que bien de alguna manera podríamos ocuparlos en este tipo de algoritmos o en este tipo de inteligencia artificial. Así que mi objetivo o el objetivo es combinar los conceptos de máquina abstracta y autómata celular para definir un nuevo autómata inspirado en el popular juego de piedra, papel o tijeras. Ahorita vamos a detallar cada uno de esos conceptos. Vamos a ver. Un autómata celular, según la definición de David Alejandro Reyes Gómez, es un modelo matemático para un sistema dinámico compuesto por un conjunto de celdas o células que adquieren distintos estados o valores. Estos estados son alterados de un instante a otro en unidades de tiempo discreto, es decir, que se pueden cuantificar con valores enteros a intervalos regulares. Hay que declarar una cosa. Elegí esta definición de David Alejandro porque es una de las más comprensibles, pero no existe como tal una definición completamente formal y unificada de lo que es un autómata celular. De nuevo, según el autor que cada quien consulte, tendrá algunas diferencias, las cuales serán marcadas propiamente por la visión de dicho autor. De tal manera que la definición que coloco aquí, si bien creo que es un poco más sencilla de entender, no es única ni es la mejor. Un autómata celular más o menos se compone de los siguientes elementos. Primero tenemos una cinta, que debe ser similar a la cinta que se utiliza en las máquinas de Turing, que a final de cuentas funciona como memoria y que regularmente también es infinita. Luego tenemos los estados de la celda. Son los valores que se pueden escribir en una celda de la cinta. Así como en una máquina de Turing podemos colocar valores de 0 y 1, bien en los estados de la celda también podemos escribir ciertos valores según la configuración del propio autómata. También tenemos una configuración inicial, que son un conjunto de cierta cantidad de estados de las celdas colocados en la cinta. Recordemos que, por ejemplo, en una máquina de Turing colocamos cierta cantidad de símbolos con el fin de realizar alguna instrucción. Básicamente es lo mismo. Nosotros colocaremos cierta cantidad de estados en las celdas con fin de darle un estado inicial, propiamente en nuestro autómata. Y luego tenemos la función de transformación, que es la regla de evolución del sistema. Determina cómo la cinta del autómata se desarrollará a partir de la configuración inicial. Una vez que tenemos una configuración inicial, tendremos una función que tomará esos datos de la configuración inicial y creará nuevos estados. Es básicamente como el génesis del autómata celular. Ahora veamos un poco el concepto de máquina abstracta. Una máquina abstracta es la definición de un sistema que contempla hardware y software. De cierto modo es definir una computadora, pero no está limitada a ella. De hecho, una máquina de Turing es una máquina abstracta, pero también un agente inteligente e, incluso, una máquina virtual de un lenguaje de programación. Aquí debemos retomar un poquito los conceptos de teoría de computación o autómatas, como lo hayamos visto en algún momento, de que si observamos, los autómatas regulares son una representación de una máquina abstracta de un tipo de lenguaje. Incluso podemos tener más tipos de autómatas. De hecho, digamos que la máquina abstracta superior o máxima que podríamos tener es una máquina de Turing. Asimismo, una máquina abstracta tiene varios elementos. Tenemos al hardware, que
aunque parezca extraño, es una descripción de los elementos físicos que no existen, pero que son necesarios para correr el software. Cuando hablamos de una máquina de Turing, el cabezal y la cinta son ejemplos de hardware abstracto. No solamente este concepto aplica, por ejemplo, para máquinas de Turing, sino también podríamos extrapolarlo a los agentes inteligentes. En un agente inteligente regularmente tiene elementos de hardware con los cuales mide su entorno, pero antes de llevarlos al plano físico, antes de implementar un agente inteligente con elementos físicos reales, podemos hacer diseños de ese mismo agente inteligente a través de una simulación. Entonces el hardware abstracto que le damos a dicho agente inteligente sería un ejemplo de este elemento. Instrucciones son las operaciones que se pueden ejecutar dentro del hardware. Por ejemplo, en un agente inteligente, leer un sensor o activar un actuador son instrucciones del mismo. Cuando, por ejemplo, en un autómata pasamos de un estado a otro a través de un símbolo, podríamos contarlo como una instrucción. De hecho, hay algunos tipos de autómatas donde, dependiendo del símbolo, irá a un diferente estado dado ciertas reglas. Luego tenemos el software, que es el programa que ejecuta las instrucciones en el hardware abstracto. Creo que ahí no hay mucha confusión, simple y sencillamente pues es el conjunto de instrucciones que le hemos dado a nuestra máquina abstracta. Entonces, ya tenemos algunos de los conceptos básicos de automata celular y máquina abstracta. Entonces vamos a tratar de formalizar un poquito cómo funciona el juego de piedra, papel o tijeras. Y pues vamos a lo básico. Si tengo piedra más papel, quien gana es papel. Si tengo piedra más tijeras, quien gana es piedra. Si tengo piedra más piedra, lo vamos a tomar como un empate, nadie gana. Si yo tengo tijeras más papel, pues voy a ganar tijeras. Si tengo tijeras más tijeras, tendré un empate. Y si tengo tijeras más piedra, pues ganará piedra. Y podría seguir con cada una de las posibilidades dentro del juego. ¿Y qué pasa si lo volvemos una gramática? En este momento estamos tratando de hacer una gramática donde tengamos todas las posibilidades de piedra, papel o tijeras. Y así tenemos lo siguiente. Para empezar, vamos a tener símbolos no terminales, que en este caso la estoy colocando con las letras respectivas, donde R es roca de piedra, P es papel y T es tijeras. Y la E significa un empate. Así, por ejemplo, en la R1 voy a tener que tengo que una roca con papel gana papel. Y en la R2 tengo que una roca con tijeras gana roca. Y así sucesivamente. De tal manera que tengo 3 reglas para roca, 3 reglas para papel y 3 reglas para tijeras. Adicionalmente tengo que concatenar todas las posibilidades, así que tengo reglas para roca, tengo reglas para papel y tengo reglas para tijera. En conjunto, el no terminal roca, papel, tijera se compone de las reglas para roca, las reglas para papel y las reglas para tijeras. Vamos a tratar de describir los componentes de nuestro autómata. Acuérdense que es un autómata celular. En este caso, primero necesitamos una cinta. Y sabemos que es un elemento de hardware similar a la máquina de Turing, pero vamos a colocarle algunas características. Para empezar, no es reversible, es decir, que no se puede rebobinar. En el caso de la máquina de Turing, si mi memoria no me falla, es posible que nosotros podamos mover entre las celdas directamente sin problemas, es decir, puedo avanzar y retroceder según sea necesario. No, eso no podemos realizarlo con nuestro autómata. No va a tener ninguna clase de celdas vacías. Es decir, las celdas van a ir apareciendo únicamente cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario entonces? Pues cuando vamos a guardar algún elemento dentro de ellas. Y esta, a diferencia de una máquina de Turing que regularmente su cinta crece de manera horizontal, en este caso va a crecer de manera vertical y simplemente solo va a agregar filas y obviamente solo se crearán nuevas filas cuando sea necesario.
Ahora, ¿qué podemos guardar en cada una de las celdas de nuestra cinta? Pues para eso tenemos los estados de la cinta. En este caso vamos a tomar los símbolos terminales de la gramática de piedra, papel o tijeras, donde R es para piedra, P es para papel y T es para tijeras. Y E simplemente va a ser un empate. Ahí tenemos un ejemplo donde tenemos en una parte de la celda piedra, en otra parte tijeras y en otra parte un empate. Ahora, la configuración inicial dice que son símbolos escritos a priori en la cinta, es decir, lo que vamos a colocar inicialmente dentro de nuestra cinta, y puede ser cualquier conjunto de terminales de la gramática. Tiene la restricción que no puede haber celdas en blanco, no puedo dejar espacios entre las celdas como tal. Por ejemplo, tenemos que la configuración inicial es simplemente una celda con el terminal de roca. Ahora, vamos a ver por qué vamos a tener varios cabezales. El principal cabezal o el primer cabezal que vamos a ver es el cabezal de lectura. Dice que es un elemento de hardware que tiene grabado los símbolos terminales de piedra, papel y tijeras. Sirve para leer cada celda a evaluar de la cinta, el cual será comparado con los símbolos grabados por la función de transformación. Todavía no vemos cuál es la función de transformación, pero lo vamos a ver en unos momentos más. Simple y sencillamente tenemos que grabarnos lo siguiente. El cabezal tiene los tres símbolos principales terminales grabados, piedra, papel y tijeras. Y va a leer un elemento de la cinta. De tal manera que siempre voy a tener uno de los símbolos terminales contra la cinta con la cual yo podré evaluar. Pero lo veremos un poco más adelante. Luego tenemos el cabezal de escritura. Es un elemento de hardware que me sirve para escribir el resultado de la función de transformación en la cinta o buffer. Puede moverse libremente en el buffer. Aquí ya introducimos otra parte del hardware que le llamaremos buffer. En un momento más les explico, pero de manera general el cabezal de escritura me sirve para grabar datos dentro de la cinta o en su defecto para el buffer. Ahora sí, ¿qué es el buffer? Es un elemento de hardware muy parecido a la cinta, es decir que también tiene celdas. Su finalidad es de memoria intermedia, donde el cabezal de escritura almacena los resultados de la función de transformación. Tiene la restricción de que cada nueva fila que se agrega tendrá un desplazamiento horizontal. Así que sí, podemos ir grabando lo que sea necesario dentro de nuestro buffer, pero si llegamos a una determinada situación tendremos que agregar una nueva fila. Más adelante detallaremos exactamente cómo se dan estas situaciones. Y luego tenemos la función de transformación. Esta función tomará como referencia la gramática para generar símbolos de resultados. Siempre se aplica a dos símbolos, ya sea por evaluar el cabezal contra la cinta o por acumulación en el buffer, para reducirlo a una sola fila. Y ahí está otro punto, el buffer regularmente lo tendremos que reducir a una sola fila, no puede quedarse con más de una fila. De nuevo, detallaremos un poquito más adelante cómo funciona esto. Y nuestra función de transformación necesita dos símbolos para funcionar, en este caso S1 y S2. De tal manera que el autómata podría ser expresado de la siguiente manera. Donde C es la cinta, T son los terminales, S0 es el estado inicial del autómata, el cabezal de lectura, el cabezal de escritura, el buffer y la función de transformación, donde nuestra gramática pertenecerá a la función de transformación. Aquí lo tenemos un poquito más detallado para que sea más fácil de visualizar. Vamos a ver su funcionamiento. Primer paso. Vamos a tener nuestro cabezal de lectura y nuestra cinta con el estado inicial. En este caso empieza con roca. Y vamos a ver qué realiza. Lo primero que tenemos es que tijeras con roca, quien gana, en este caso, roca. Y el cabezal de escritura lo va a guardar dentro del buffer. Luego avanzamos y tenemos papel con roca. Quien gana, en este caso, es papel. Por lo tanto, el cabezal de escritura escribirá papel.
Vamos a roca con roca. En este caso el cabezal de escritura terminará escribiendo el valor de empate. Recorremos nuestro cabezal de escritura y ahora copiamos el contenido del buffer como una nueva fila de la cinta. Entonces tenemos que teníamos a roca y ahora tenemos roca, papel y empate. Vamos a ver el segundo paso del funcionamiento de nuestro automata celular. Bien, vamos a continuar con la segunda fila propiamente. Entonces tenemos nuestro cabezal de lectura y empieza a checar tijeras con roca. El cabezal de escritura, en cuyo caso estaría escribiendo a roca. Avanzar nuestro cabezal de lectura y tenemos papel con roca. ¿Quién gana? En este caso, papel. Seguimos avanzando, nuestro cabezal se sigue recorriendo, el de lectura, y tenemos roca con roca, nos da, en este caso, empate. Pero si se fijan, apenas hemos evaluado el primer símbolo de la cinta. Así que tenemos que avanzar. Por lo tanto, nuestro buffer va a tener que aumentar y regresa a la posición del cabezal para marcar la segunda celda de la cinta. Hablando del cabezal de lectura, claro. Entonces tenemos tijeras con papel. ¿Quién gana? Pues tijeras. Recordando que cada vez que agregamos una fila en el buffer tenemos un desplazamiento horizontal de una columna. De tal manera que ya no lo vamos a escribir tan inmediato, sino con un pequeño espacio. Entonces aquí vamos a guardar a tijera. Avanza nuestro cabezal de lectura y tenemos papel con papel. Su resultado sería un empate. También nuestro cabezal de escritura se tuvo que haber recorrido. Sigue recorriéndose nuestro cabezal de lectura y ahora tenemos roca con papel. ¿Quién gana con roca con papel? Pues papel, y el cabezal de escritura terminaría escribiendo dicha información. Ahora, nuestro buffer no puede llegar a más allá de 2 filas. Cuando tenemos 2 filas tenemos una acumulación y habrá que realizar alguna clase de reducción. Tenemos que nuestro cabezal de escritura se va a recorrer y tenemos que evaluar los dos símbolos, tenemos que evaluar aquellos elementos del buffer donde ya tenemos 2 símbolos acumulados de manera vertical. En este caso papel con tijeras. ¿Y quién gana de papel con tijeras? Pues tijeras. Nos recorremos. Y en este caso tenemos una situación. Aquí nos marca que hay un pequeño error. ¿Y por qué? Tenemos 2 símbolos que son de empate. Y la regla es, ¿qué hacemos cuando tenemos 2 empates? De hecho, no tenemos ninguna regla que nos diga qué hacer, por ejemplo, si tengo papel con empate o empate con tijera o con roca. Entonces aquí tendríamos una situación en nuestro autómata que tenemos que corregir. Para corregir dicha situación vamos hacia la gramática. Nuestra gramática de piedra, papel o tijeras está de la siguiente manera y ahora tenemos que agregar algo que nos solucione las situaciones cuando tenemos un símbolo de empate. Dada algunas correcciones podemos agregar lo siguiente, de tal manera que ahora no tenemos 3 reglas por cada elemento, es decir, 3 reglas por piedra, 3 reglas por papel o tijeras, sino 4, donde en una incluimos que si llegamos a tener, por ejemplo, roca con empate, va a ganar roca. Esto porque estoy tomando aquí la determinación que cualquier elemento que sea evaluado contra el empate me va a dar el mismo elemento. De tal manera que ahora puedo colocar nuevas reglas también a papel, donde papel si tiene con un empate me retornará papel. Y tijeras, si toca con un empate, me va a retornar tijeras. Pero esto también me agrega el hecho de que tengo que agregar 4 reglas para cuando tengo empate en primer punto. Es decir, las anteriores solo me funcionan cuando yo estoy en roca y me llega un empate. Pero ¿qué pasa si yo tengo un empate y me llega ahora otro símbolo? Siguiendo la misma línea, cualquier cosa evaluada contra empate me va a dar lo que me
o lo que originalmente me otorgaron. Entonces, si tengo empate con papel, me retorna papel. Empate con tijeras, me da tijeras. Y empate con roca, me da roca. ¿Y qué hacemos cuando todos tenemos empate? Seguimos manteniendo el empate. Así, si tengo dos símbolos de empate, terminaré creando un nuevo símbolo de empate. Una vez hecha esta corrección, ahora sí tenemos una regla donde sabemos qué hacer cuando tenemos dos empates. Y empate con empate tendré un empate. Para finalizar, simplemente voy a copiar el elemento que me quedó solito, que en este caso era papel, a la primera fila. Y esta es mi nueva fila, mi nueva primera fila del buffer. Ahora sí, podemos avanzar el cabezal de lectura al último símbolo y tenemos al empate. Y como ya tenemos ahora reglas para el empate, podemos colocar nuestro cabezal en la posición correcta del buffer y darle nuevos valores. Donde tijeras con empate me va a dar tijeras, papel con empate me dará papel y roca con empate me dará roca. De nuevo tuvimos una acumulación en el buffer, tenemos dos filas y tenemos que realizar una reducción del buffer. Por lo tanto, empate con tijeras queda tijeras, papel con papel me da empate y simplemente copiamos el símbolo de roca. Esta es nuestra nueva fila, puesto que ya no tenemos más elementos que verificar con el cabezal de lectura. Por lo tanto, lo copiamos a la cinta y este va a ser nuestros siguientes elementos a evaluar por el autómata. Este proceso lo tenemos que repetir tanto como se desee. Ahora, tenemos una implementación en Python puro. Lo más posible o lo más probable, es que les deje el enlace de GitHub en la descripción para que puedan verificar cómo se realizó este programa. Dentro de nuestra implementación de Python le hemos dado valores a cada uno de los terminales de nuestra gramática, donde piedra vale 1, papel vale 2 y tijeras vale 3. Y el empate lo estamos dejando como 0. Cabe destacar que estos valores los puse de manera completamente arbitraria, simplemente por gusto. Podría haber colocado cualquier otro número o incluso podría haber colocado una letra. No hay ninguna regla específica que me diga que tienen que ser esos valores. Tampoco hay ninguna regla que me diga, yo quiero que tijeras valga 1 y que piedra valga 3. Podría realizarlo y no pasa absolutamente nada. Simplemente lo he hecho porque pensé que sería una buena configuración y porque sería más sencillo de escribir el programa. Pero no tiene que ser así. Nuestro cabezal de lectura también tiene cierto orden. Resulta que yo nada más dije que el cabezal de lectura tiene que tener los símbolos terminales, principales terminales de piedra, papel y tijera, pero no significa que no pueda colocarlos en un orden diferente. De hecho, aquí yo tengo tijera, papel, roca correspondientemente y ahí podemos ver que tiene cada uno sus valores. Si nosotros hacemos 8 repeticiones, vamos a notar que se nos genera el siguiente patrón, donde tenemos primero un 1, luego un 0, un 2, un 1, luego un 1, un 0, un 3, un 1, y así sucesivamente. Curiosamente, cabe notar que, por ejemplo, en la primera columna tenemos iteraciones de 1, 0, 1, 0, mientras que en las esquinas siempre tenemos un 1. Ahora, ¿y esto qué tiene de sentido? Vaya, a final de cuentas los autómatas celulares, ¿qué utilidad podrían tener? Bueno, vamos primero a hacer una representación gráfica de los resultados para que veamos qué tienen de peculiares o de interesantes este tipo de programas o de inteligencia artificial. Y es que con la representación gráfica voy a asignar un color dependiendo de cada uno de los elementos. Ahí tenemos el color en hexadecimal de cada uno de los terminales, en este caso piedra, papel o tijeras. Y también el empate, porque de alguna manera pues tenemos que ilustrar esa situación. Y si pasamos a ese elemento, vamos a notar lo siguiente. Aquí tengo que hacer una aclaración. El fondo negro lo coloqué después, porque en sí el color gris casi negro que ven dentro de la pirámide o
parecido a una pirámide, es en realidad el color para el terminal de empate. Pero podemos ver que parece que tiene una cierta parte de patrón o ciertas figuras geométricas, un cierto grado de caos dentro de nuestra pirámide. Ahora, yo aquí decidí ilustrarlo con una pirámide, pero realmente nada me impidía que no lo colocara todo con una sola columna y que se viera más bien como la mitad de un triángulo o la mitad de una pirámide. Aquí voy a dejar algunas referencias para poder entender un poquito más este tipo de temas. Ahora, continuando un poquito más con la parte de qué se puede hacer con este autómata, voy a procurar dejar en la descripción o al final de este video otro video donde tengo un mapa generado en tercera dimensión a partir de los patrones que vemos de este autómata. Ese mapa generado fue realizado con una serie de programas dentro del mismo entorno de videojuegos. El videojuego se llama Cube 2 Saborbraten. Es un FPS, un First Person Shooter. Pero lo interesante es de que usando un poquito de colores, si bien es un mapa muy simple, es un mapa bastante peculiar para jugar. Cabe destacar que si quieren aprender más sobre el tema, pues podrían checar aquella bibliografía relacionada a los autómatas celulares. Por ejemplo, la regla 30 de Wolfond, que dejamos aquí algunos de los enlaces. También dejo aquí enlace de David Alejandro Reyes, propiamente un pequeño paper que tiene en el CIMSTAB. No coloco si es doctor o es maestro porque el paper es un poquito pasado y no sé si ya hizo la maestría o doctorado o en qué anda. No pude encontrarlo, lo lamento. Pero da una definición bastante simple de lo que son autómatas celulares. Ojo, no es el único tipo de autómatas, hay autómatas muy famosos como el juego de la vida y como la hormiga de Langston, entre muchos otros más. Sin más por el momento, hasta luego.